En los últimos 25 años ha surgido una nueva forma de gestión económica y organización administrativa a la que se denomina el tercer sector. Este es el protagonista del programa de hoy. De la transparencia y control de las organizaciones no lucrativas nos hablará el profesor de Derecho Administrativo de la UNED, Juan Cruz Ayllí Turrillas, experto en el tema. Y así comienza explicándonos qué es el tercer sector. Tercer sector, sector voluntario, entidades no lucrativas. Muchos países le han dado un nombre diferente: sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil. En realidad serían todas las organizaciones que no son Estado, o sea, que no son parte del sector público estrictamente hablando, aunque también el sector público se ha ampliado muchísimo y hay muchas organizaciones dentro del sector público, no solo las administraciones territoriales, etcétera. No sería tampoco sector lucrativo, todo el mundo, digamos, de la empresa, de las corporaciones lucrativas que tienen la finalidad del lucro y de la participación por parte de sus socios en ese lucro, el carácter, digamos, principal. Pero en medio de todo eso hay un panorama amplísimo de instituciones donde, ¿qué están? Las ONGs, todas las asociaciones privadas, muchas de ellas con un interés general, pero muchas otras con un interés particular, un grupo de vecinos que tienen el interés particular de asociarse para lo que sea, y las fundaciones, que serían entidades no lucrativas que tienen una finalidad de interés general, es decir, una participación privada en el bien público. Todo eso se enmarca dentro de lo que se denomina el tercer sector. A veces hay gente que dice tercero, pero sería el primero, porque es la propia sociedad autoorganizada. Debería ser casi el primero. Bueno, tercer sector, sociedad civil organizada, sector voluntario, porque el panorama de la voluntariedad en ese lugar tiene como una gran presencialidad. Pensemos en todas las ONGs donde trabajan tantos voluntarios haciendo cosas de interés general. Eso es el tercer sector. Pero sí, yo sé que hay mucha gente voluntaria, pero también he leído que da muchísimo trabajo. En 2015, si no tengo mal los datos, dice que había 200.000 personas contratadas en el tercer sector. Claro. Y eso es así, ¿verdad? Es así, supone cada vez décimas de punto más en el Producto Interior Bruto del país, todo lo que moviliza ese sector, que no lo hace para una finalidad de lucro privado de quienes participan en él, sí, pero sí genera un beneficio intangible, del que luego vamos a hablar, pero también tangible, porque genera un movimiento económico y, sobre todo, muchas de estas organizaciones prestan bienes de interés general que benefician a toda la comunidad. Pensemos en hospitales privados pero sin finalidad lucrativa. Pensemos en tantas ONGs que bien en el ámbito internacional o no bien en el ámbito nacional, o asociaciones, prestan bienes generales que sirven a mucha gente, y además lo sirven desde el altruismo. El sector altruista se llama a veces, desde la voluntariedad y el buen hacer de quien lo hace por el interés general, lo hace sin una finalidad lucrativa. De ahí también que tengan un enorme factor, que es el factor de la confianza que generan. Y esto es importante, porque luego, al hablar de la transparencia, la confianza y la transparencia van muy unidas. Entonces, efectivamente, todo eso lo hacen y generan en ello un montón de personas que trabajan para dar ese servicio, ya no como voluntarias, que normalmente no cobran, salvo a veces pequeñas indemnizaciones o ayudas, sino como por personal profesional al servicio de, y que generan además todo un conjunto de beneficios económicos para la comunidad, que no quiere decir, y por eso se dice no lucrativo, que el lucro que obtengan se reparta luego entre sus socios. Eso es lo típico de una corporación empresarial, ¿no? Sí. Una sociedad anónima, ¿qué hace? Gana dinero y ese dinero lo distribuye luego entre sus socios accionistas y además con ese dinero paga unos salarios a veces muy altos de los directivos de esa corporación. Claro, y ahí está el problema, ¿no? Yo cuando pienso en una fundación, por ejemplo, digo, bueno, sí, pues lo que se intenta aquí es recaudar cuanto más dinero y ese dinero destinarlo a todo lo que la fundación quiere hacer, ¿no? Pero nunca pienso que se quiere destinar a las personas que han creado esa fundación, porque ya no tiene sentido, ¿sabes? Y no debe destinarse. Legalmente no debe destinarse, porque está muy ordenado, especialmente en el caso de las fundaciones, muy ordenado legalmente, qué beneficio o qué
qué parte del beneficio que esa fundación obtiene por la dotación original que ha tenido o por los beneficios derivados de su actividad. Pensemos en una fundación que sostiene un museo. Ese museo cobra unas entradas y recibe unas subvenciones, es decir, ingresa dinero. Ese dinero no puede ir a los patronos, salvo de una manera ordenada como indemnización a algunas de las prestaciones que esos patronos puedan hacer. Y también se vigila, o se debe vigilar al menos por parte de la autoridad supervisora, que los salarios que tienen los directivos que pueden trabajar para esa fundación y que deben trabajar muy bien, como si fuera una corporación de interés privado, no sean excesivos. Esto en todos los países se vigila mucho. Es decir, que no haya un lucro encubierto, por así decirlo. Que los beneficios que se obtienen no se repartan encubiertamente entre sus patronos o entre sus directivos y que de alguna manera ese fin altruista que esa fundación debe prestar no se vea ocultado, no se vea enmarañado por unos beneficios que se distribuyen. Con todo, hay una cosa que a veces no se valora lo suficiente y de la que la doctrina de este ámbito ha estudiado mucho en Estados Unidos, y es la necesidad de que también las fundaciones se dirijan profesionalmente bien para que tengan unos buenos resultados y hagan el bien, lo hagan lo mejor posible, ya que tienen que hacer un bien público y un bien de interés general, que es obligatorio en nuestro ordenamiento, lo hagan muy bien. Y para eso a veces ha habido un cierto amateurismo por parte de muchas fundaciones a la que van pues una excesiva voluntarismo, que es muy positivo por un lado, porque las hace frescas, ágiles, partícipes en lo que la sociedad quiere, pero también les puede hacer poco profesionales a la hora de gestionar ese patrimonio, que a veces puede ser muy importante. Sí, lo sé porque he escuchado en uno de tus programas que hay algunas fundaciones que tienen muchísimo dinero. O sea que, bueno, es que he visto que hay muchísimas más fundaciones de lo que yo pensaba. He entrado en Internet y hay muchísimas. Y sé que hay unas que manejan poco dinero, pero otras que son millones y millones. Y entonces, bueno, pues eso ya supongo que le da más salsa al tema y que complica todo esto mucho más, ¿no? Y de ahí bueno, me interese saber, en primer lugar, bueno, yo sé que tienen que ser transparentes y yo sé que muchas de ellas no lo son o no lo han sido. Si una fundación juega con el dinero de manera no legal, ¿qué pasa? Sí, quizás recomponiendo un poco lo que planteas, se puede pensar por qué tienen que ser transparentes, es decir, y cuál es la obligatoriedad, qué obligatoriedad existe de que sean transparentes. Bueno, en primer lugar, tenemos que pensar que provenimos de un ordenamiento, de una sociedad que en general no ha sido muy transparente. Las leyes de transparencia del sector público son relativamente modernas, de hace 5 o 6 años. Se están empezando a implementar ahora políticas más serias de transparencia en el sector público. Tampoco el sector privado ha sido muy transparente. Y lo digo en términos comparados a cómo lo ha sido en el ámbito de países más transparentes, que sobre todo son los anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Pero la transparencia se puede decir que es un factor, no es un fin en sí mismo. Aunque ahora se vea como una cosa muy moderna y todo el mundo tiene que ser transparente y tampoco se dice cómo, ni cuándo, ni hasta dónde, ni... Es un factor añadido muy positivo que ayuda a muchas cosas. ¿Y a qué ayuda? En fin, por resumir, en primer lugar, me parece que ayuda a que lo que se haga bien de manera mucho más consciente, se haga mejor, porque se haga más transparente. Al ser transparente, como segundo factor, se genera que está más visual, es más visual. Y al ser más visual, mejora también la propia acción de gobierno. Porque quien hace las cosas y señala cómo las hace, está más a la intemperie, ¿no? Dicen los norteamericanos al hablar de esto que sunlight is the best disinfectant. O sea, la luz del sol es el mejor desinfectante. Entonces, esto va a llevarnos al punto que me planteabas, ¿no? Cómo se supervisa, cómo se vigila y para qué, y cómo se evita que se hagan mal las cosas, ¿no? Es decir, que ayuda al buen gobierno, ayuda a transmitir a la sociedad que, puesto que esa fundación o esa ONG o esa asociación de interés general está haciendo un bien público, le está diciendo a la sociedad, estamos haciendo un bien público, lo estamos haciendo de esta manera. De alguna manera se debe a ese bien público y debe responder a la sociedad por ese bien público que presta. Y voy a meter un factor añadido que es muy importante. Muchas de estas instituciones, desde luego las fundaciones, también algunas ONGs que tienen forma fundacional y algunas asociaciones de interés general, además, por la ley de mecenazgo, reciben beneficios fiscales. Es decir, del dinero que
que supuestamente tendrían que pagar como cualquier estructura que está en la sociedad en forma de impuestos, el Estado, es decir, en el fondo toda la sociedad, les eximimos de parte de esos impuestos, pero a cambio les exigimos que digan qué están haciendo, por qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo, porque en el fondo les estamos dando un beneficio. Perdóname, sí. ¿Todas ellas disfrutan de exenciones fiscales o no? No soy fiscalista, ¿Sí? Hay unos regímenes muy complejos de qué impuestos, cuánto y en qué medida las fundaciones y otras entidades del tercer sector tienen beneficios fiscales. No somos el país que tiene más beneficios fiscales, el sector lleva demandando una mejora progresiva en las exenciones fiscales. La propia sociedad, por ejemplo, podría obtener más beneficios fiscales de donativos dados a estas instituciones y por ahora es un tanto muy bajo en el beneficio que una persona puede obtener en su IRPF por dar donativos a estas instituciones. Se ha ido mejorando. Estamos en un nivel bajo dentro de otros países, sin ser inexistente. Es decir, hay una serie de impuestos que todas las fundaciones se ven exentas y ellas llevan demandando una mejora en todo este régimen. Mejora que normalmente tiene que conllevar una mejora en la supervisión. Vale. Claro, es que yo pensé que a lo mejor si unas tenían más ventajas que otras, a lo mejor a unas se les miraba más con lupa que a otras, pero no. En teoría, el órgano regulador, que en el caso de España ahora es un protectorado, se llama protectorado al órgano regulador de las fundaciones que hay en el Estado. Luego hay protectorados autonómicos de las fundaciones autonómicas. Vale. El protectorado estatal antes estaba radicado en diversos ministerios. De hecho, había fundaciones adscritas a unos ministerios u otros según la temática del fin público que prestaban esas fundaciones. Las educativas estaban en el Ministerio de Educación, las sanitarias en el de Sanidad. Hoy todo se ha unificado en un protectorado único. Me resulta duro tener que decir que el protectorado único no está funcionando, no está funcionando como una autoridad supervisora moderna y eficaz. No sé ni siquiera si está funcionando de una manera suficientemente sólida para lo que el sector demandaría y sería exigente por parte de la sociedad. O sea, que le queda mucho camino por recorrer. Está muy lejos de órganos reguladores como la Charity Commission de Gran Bretaña, que funciona extraordinariamente bien. O incluso como varias instituciones en Francia supervisoras de las fundaciones que son mucho más supervisoras. Es cierto que en Francia son muy controladoras, ¿no? Sí. Pero, y aquí estamos en un terreno intermedio que no acaba de funcionar. Entonces, esto un poco enlaza con lo que preguntabas antes, porque la realidad es que deberías supervisarse un poco mejor a las fundaciones, pero no porque crea yo o esté en la sociedad la idea de que las fundaciones están navegando sin brújula, sino porque esa supervisión pública de las fundaciones seguramente ayudará mucho mejor a que todas las fundaciones hicieran las cosas mejor. Claro, y a que la gente colaborara más, porque si yo veo que esta fundación funciona, pues yo tengo ganas de darle dinero. Claro. Sí, efectivamente. Mira, antes ha salido el tema de la transparencia, la confianza, y esto enlaza con lo que ahora dices. Si la sociedad percibe que una fundación es confiable, claro. Y fíjate que una de las notas que se daba al sector de las fundaciones era que era el sector de la confianza, porque los bienes que en gran parte son ese intangible que están en la confianza. ¿Por qué, decían en Estados Unidos, alguien prefiere ir a un hospital que lleva una fundación frente a un hospital lucrativo? Porque entienden que cuando es de una fundación, como no va a haber lucro privado, es más confiable, son más altruistas, van a actuar de una manera menos interesada, ¿no?, en el lucro, y había como se genera una aura de confianza. Claro, la confianza es un intangible muy delicado. Entonces, si hay una mejor supervisión pública, la etiqueta de la confianza mejora. Claro. Pensemos, por ejemplo, que cuando una fundación, pasó en Francia en un caso histórico, una fundación de prestación de ayuda al tercer mundo, pues tuvo unos desfalcos muy importantes. A continuación, caen en picado los donativos a todo el resto de fundaciones u ONGs o asociaciones que prestan servicios al tercer mundo, porque el índice de confianza se ve muy roto. Y como es ese valor, es tan fino el valor de la confianza, lo que la sociedad percibe es todo el sector está corrupto. Entonces, si esa es la percepción social, que todo el sector está corrupto, todo el sector tiene un problema. Por eso es tan importante atar la confianza
a la transparencia y a una buena supervisión pública. ¿Y esa supervisión quién la hace? Cada país ha organizado las cosas de una manera. En el fondo, todas las sociedades tenían un montón de estructuras de la sociedad civil que prestaban intereses generales en épocas pretéritas, ¿no? Cuando no había Estado o cuando el Estado era muy precario. La Edad Media está llena de instituciones no lucrativas en España, en Francia, en Inglaterra. Las fundaciones más antiguas, hay dataciones del siglo X, del siglo XI. La propia institución fundacional aparece en el tardo Imperio Romano. Estados Unidos nació como un país de entidades no lucrativas antes que Estado. La sociedad estaba prestándose unos servicios que nadie se los prestaba y se los prestaba autoorganizándose de diversas maneras, ¿no? Este es un poco la democracia en América habla mucho de esto, Tocqueville, ¿no? Entonces, sobre esa base de una sociedad más o menos construida en la prestación de bienes a sí misma, de bienes de interés general, el sector público poco a poco conforme fue organizándose, también creó estructuras que supervisaran que esas instituciones hacían lo que debían hacer, lo que ellas decían que debían hacer. Sobre todo en la medida en que manejaban dinero y incluso que manejaban dinero que podría haber sido público por la vía de impuestos. Si yo te hago una exención de impuestos, tengo que vigilar que por lo que te estoy eximiendo lo haces bien. Entonces, claro, en Estados Unidos surgieron muchas instituciones públicas que vigilaban todo eso. En su momento, instituciones de los propios estados federados, ¿no? Los fiscales generales. En algunos estados se crearon incluso instituciones específicas para vigilarlo, siguiendo el modelo británico. Quizás fue el primero. En Gran Bretaña aparecieron los Charity Commissioners, que eran los que se encargaban de vigilar a las charities. Las charities británicas son nuestras fundaciones. Si nos pusiéramos un poco científicos, habría muchos elementos que distinguir, pero en fin, creo que en lo básico se puede entender. Y en el caso de Francia aparecieron las prefecturas. Cuando las prefecturas aparecieron en el modelo francés napoleónico, se encargaron de velar por estas instituciones y en nuestro caso se le denominó protectorado a las estructuras públicas que protegían el interés general, la voluntad del fundador y otra serie de elementos en las fundaciones que se iban creando o que habían subsistido al proceso de disolución de muchas fundaciones por la vía del Código Civil, en una historia muy compleja, que en fin, está muy explicada en muchos lugares y omito detalles porque resultarían quizás tediosos, ¿no? Entonces, hay muchas estructuras. Ahora en España, las estructuras que básicamente supervisan el sector fundacional son, por un lado, el Protectorado Único de Fundaciones del Registro Estatal, los protectorados autonómicos de las fundaciones autonómicas y, por otro lado, Hacienda. Hacienda al final se ha ido convirtiendo casi en el protagonista principal. En la medida en que es Hacienda quien exime, es el representante de la exención de impuestos que la sociedad acepta que deben tener estas estructuras, también vigila que hacen lo que dicen que hacen y que cumplen los requisitos que la ley establece para ser constituidas como fundaciones. Vale. ¿Te apetece hablarnos de otros países? ¿Qué se hace en otros países? ¿Cómo se controla en otros países? Puede ser interesante, sí. ¿Cómo hacen para mejorar también los índices de transparencia, la mejora de la confianza que el sector... Puede ser interesante porque aquí estamos siendo muy herederos de lo que ha venido un poco del mundo anglosajón. La transparencia empieza en el mundo anglosajón, tanto en el sector de lo público, donde creo que son muy transparentes. Para mí fue muy interesante, y perdón por hablar de mi itinerario científico al estudiar esto, ver cómo se hacían las leyes en Inglaterra. Y cualquiera de nosotros puede verlo, porque entrar a la página del Parlamento británico es entrar hasta la cocina, por así decirlo, de cómo se van elaborando las leyes, los pasos que se siguen, los informes, sistemas a veces como muy gráficos de semáforos, qué pasa, qué no pasa, que se pone en ámbar para que lo revise posteriormente el gobierno o quien propone la ley. Está todo como muy claro, muy ordenado. Estados Unidos es mucho más complejo porque es un país muy complejo y además un país federal, ¿no? Con lo cual, pero también es muy transparente. Esa transparencia también apareció en el propio sector. Hace muchos años, en Estados Unidos, a raíz de las crisis de las empresas .com, de las empresas auditoras, que se produjo a comienzos de este siglo, se dictó una ley que quería mejorar toda la transparencia y el buen gobierno de las instituciones lucrativas. Se puso una supervisión mucho más fuerte, pero sobre todo se les dijo, señores, o se autosupervisan o se hacen transparentes o lo haremos nosotros. Y como en Estados Unidos tienen ese miedo a que venga lo público,
son listos. Sí. Es decir, tienen miedo a que venga lo público porque tienen un temor histórico a lo público por un motivo principal. Cuando viene lo público vienen más impuestos para sostener la estructura pública que tiene que ordenarme. Entonces, prefirieron decir, vamos a autoorganizarnos, vamos a hacernos transparentes, vamos a crear estructuras que velen y vigilen por nosotros. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos en el sector lucrativo y se extendió enseguida al sector fundacional? Se crearon muchas empresas, a veces empresas lucrativas, otras veces otras fundaciones que lo que te hacen es revisar qué índices tienes en tu organización. Vamos a ponernos que estás en una fundación. En tu organización de transparencia y buen gobierno, te dicen qué haces bien, qué haces mal, cómo podrías mejorar y te dan una etiqueta privada, digamos, ¿no? O sea, te dicen, usted cumple estas 5 estrellas de las 7 que puede haber o 4 de las 5. Y entonces te catalogan, te categorizan. ¿Qué le pasa al donante? El donante dice, quiero hacer este año una donación de $2.000 porque además a ellos los $2.000 ya no van a impuestos. Entonces es estupendo. Íntegros, ¿no? Cuéntanos eso. No es el 10% de la base imponible como nosotros, ¿no? Aquí, digamos, si tú donas, vamos a ponernos que tienes un salario de 30.000 euros anuales, podrías donar un máximo de 3.000 para que fuera beneficioso para Hacienda, porque es solo el 10% de la base imponible lo que te limitaría. Algo ayuda, pero no tanto. A ellos es el 100% de la base imponible. O sea que si tienen si tienen los beneficios de $30.000, podrían donar los 30.000 y no pagarían impuestos de ningún tipo. Pero bueno, cierro ese paréntesis. La realidad es que al donante, cuando va a buscar, ¿a quién puedo donar? Vamos a poner que tengo un interés en proteger el medio ambiente. Voy a buscar fundaciones a las que donar $1.000 para ayuda al medio ambiente. Entonces se va a una de estas empresas o a una de estas fundaciones que hacen esta categorización y ahí ven, pues mira, esta cumple todos estos requisitos de buen gobierno, de transparencia, de eficacia en sus cuentas, etcétera. Y con estos requisitos confío mucho más en ella, le doy. El propio sector se está ordenando a sí mismo, no hace falta un sector público. ¿Qué ha pasado en Inglaterra, en cambio? Que la Charity Commission hacía ese papel. Entrar a la página de la Charity Commission es entrar, también se puede decir, hasta la cocina de lo que hacen las fundaciones británicas. ¿Qué presupuesto tienen? ¿Cómo lo tienen? ¿En qué lo usan? ¿Quiénes forman parte de sus órganos de gobierno? Todo eso está abierto en la página web de la estructura pública que ordena las fundaciones en Inglaterra, que es el país de Europa con más fundaciones, con más fuerza del sector no lucrativo. Entonces, el sector público vela mucho por ello. La Charity Commission lo ordena mucho. La Charity Commission hace unos años se dio cuenta de una cosa. Tenemos enormes dificultades para supervisar todo, cómo son y qué hacen tantas fundaciones en Inglaterra, sobre todo muchas muy pequeñas. Fundaciones muy pequeñas que además tampoco tienen estructura suficiente como para cumplir los enormes requisitos legales que hay. Entonces decidieron que están yendo hacia este camino norteamericano, que es vamos a pedirles a las fundaciones que se autosupervisen, que se otorguen etiquetas y solo revisaremos aquellas en las que salen, digamos, banderas rojas, ¿no? Sí, aquí hay un problema, pues revisamos esa. Aquí no cumplen estos requisitos, los revisamos y así nos ahorramos, hacemos un papel como de segunda instancia. Ya, pero ahí puede haber trampas, ¿no? Claro, siempre puede haber trampas. Vale. Hay un problema que muchos autores dicen que pasa en Estados Unidos, que es la captura del regulador por el regulado. Es decir, claro, ¿qué pasa con las empresas privadas o las fundaciones que supervisan a otras fundaciones? Bueno, que son hermanos o que obtienen sus beneficios precisamente de hacer ese papel. Entonces, pues claro, si tú le pagas a una empresa X dinero para que te supervise, lo estás capturando también. Un poco, sí. Es decir, que en el fondo estás comprando que te dé una etiqueta. Esa empresa tiene que ser muy soberana para decir, sí, usted me está pagando por un servicio que me está pidiendo, pero le voy a decir como parte de ese servicio que no hace esa cosa suficientemente bien. Pero puede haber, claro, conciliábulos, ¿no? Bueno, no digas que no parezca tan claro. Esto es todo lo que se ha producido con las auditoras en España, por ejemplo, en la situación actual. Lo ha dicho la comisión del Congreso que evaluó que ha examinado cómo ha sido la crisis española y la crisis de las cajas. Claro, las auditoras estaban auditando las cuentas de las cajas de ahorro y diciendo que todo estaba fenomenal. Y al año siguiente se veía que no estaba tan fenomenal. Entonces, efectivamente, estos problemas siempre van a existir. Sí. Por eso, me parece que, aunque existan todas estas estructuras privadas, no puede omitirse la obligación del sector público de velar por todo ello. ¿Y aquí cómo se vela?
Se vela con precariedad. Vale. Me parece, antes tenía unas palabras un poco más duras para el protectorado único de fundaciones, pero también está sometido a la precariedad a la que están sometidos tantos órganos administrativos. Y sería muy importante que no fuera así. También porque cuando no lo hace el protectorado único de fundaciones, ese papel se lo arroga Hacienda. Pero Hacienda, inevitablemente, tiene un papel de supervisión muy fuerte, porque Hacienda es una estructura fuerte y poderosa y con medios mecánicos, técnicos, informáticos y personales, pero quizás puede estar un poco... Su ángulo de visión está de alguna manera muy determinado por el hecho de que para ella, y entiendas esto no en términos críticos, es una realidad que es así, para ella las fundaciones son entidades que se benefician de unas exenciones fiscales y por lo tanto que están supervisadas desde ese ángulo, no tanto desde el bien público que hacen, ¿no? Sino desde el ángulo de que tienen exenciones fiscales. Esto no es malo ni bueno, es que es así, pero desvía el punto de control, me parece, porque a mí me interesaría más que la estructura pública velara porque las fundaciones hacen lo que dicen que tienen que hacer y se gobiernan bien para hacer ese bien. No por el tema fiscal, que también, pero colateralmente. Creo que me he explicado. ¿Y hay cárcel para quien lo hace fatal? Hombre, uno de los problemas que hay en nuestro ordenamiento es que no está bien ordenado en el sistema penal la categoría específica que tienen las fundaciones. Los delitos que se pueden cometer por desfalcos, corrupción y cualquier tipo de comportamiento ilegal en las fundaciones van por la vía de los delitos corporativos, de las corporaciones lucrativas. Y no es lo mismo. No es lo mismo porque en el fondo en una institución no lucrativa siempre tenemos a los socios que controlan, vigilan y que destituyen a los gobernantes que no lo hacen bien. En una fundación, ¿quiénes son los beneficiarios? Toda la sociedad, en el fondo. Pero ¿quién puede perseguir esos delitos? ¿Quién puede presentar las denuncias? ¿Toda la sociedad? Ahí hay un cierto problema derivado del bien público general que prestan. Entonces, eso tendría que regularse bien, pero en mi opinión no tendría que ser tan importante el sistema penal o criminal, sino todo un sistema precautorio, un protectorado bueno que vigila que se gobiernan bien las fundaciones, que se ordena bien el sector, un sistema como el que hablábamos de autogestión, de transparencia, porque cada fundación lo ve como un valor necesario para su mejor gobierno. La transparencia te pone en evidencia a ti mismo, ante la sociedad, pero también ante ti mismo. Decir, pues esto no está funcionando. Entonces, si todo eso funciona antes, nos evitamos muchos problemas. Si funcionan todos los criterios que establecen muchas organizaciones de buen gobierno, de independencia del patronato, de que el patronato tenga representación de los posibles beneficiarios del interés general que presta esa fundación o esa ONG o lo que sea, pero también de los trabajadores que trabajan ahí, también de personas de un ámbito científico que pueda ayudar a que esa fundación haga muy bien las cuestiones de medio ambiente o de asistencia social o de educación, etcétera. Todo ese tipo de índices mejoran el gobierno y en la medida en que el gobierno se mejora se evitan muchos problemas. Esto es así. ¿Podrías dar nombres de fundaciones supertransparentes? Más que darlos, lo que voy a ofrecer al oyente es la posibilidad muy interesante en este momento de ver y descargarse los informes anuales que hay una fundación, lleva haciendo muchos años, se llama la Fundación Compromiso y Transparencia. Yo no tengo nada que ver con ella, pero es la única fundación que en España hace eso y ya lleva muchos años haciendo reportes o informes anuales muy completos, muy agudos, muy interesantes y además muy sencillos de ver, de cómo es el índice de buen gobierno y transparencia en muchas fundaciones. Las va categorizando, va señalando cuáles son los índices que utiliza, índices estudiados, o sea, valorados, ¿no? Y cómo van mejorando o empeorando, marca en varios niveles, ¿no? Transparentes, translúcidas y opacas. Dice cuáles son opacas, dice cuáles son translúcidas y por lo tanto tienen puntos de mejora, y las transparentes, y también categoriza las transparentes según el número me parece que tiene 17 indicativos ahora que cumplen, ¿no? Hay instituciones muy curiosas, yo no me atrevo a decir ninguna, algunas han ido mejorando, otras no. Hay instituciones muy curiosas y cuando el oyente o el escuchante lo oiga se dará cuenta, dirá, qué sorpresa me llevo al ver que esta fundación de un banco es muy transparente, pero en cambio esta otra de un otro banco igual no lo es tanto. Está ahora también la evaluación de todas las nuevas fundaciones provenientes de la extinción de las cajas de ahorro, que está siendo muy interesante.
Claramente estos informes, que llevan haciéndose 10 años, me parece, quizás un poco más, han ayudado a muchas fundaciones a decir, tenemos que mejorar aquí. Y han ido elevando puestos, se puede ir viendo año por año. Hay una fundación, por ejemplo, catalana, que proviene de una empresa del sector lácteo, que da unos índices de transparencia y de buen gobierno que están siendo una lección interesantísima para muchas otras empresas del sector, porque le están dando además un valor añadido a la empresa de la que esa fundación parte. Hay que pensar que además muchas fundaciones de empresas están haciendo lo que las empresas llaman la responsabilidad social corporativa de esa empresa. Y entonces le dan también un valor al producto de esa empresa. Claro. Un valor muy importante, porque tú sabes que cuando compras ese producto, parte de los beneficios van a un fin de interés general, pero que además esa propia corporación, esa propia empresa, está haciendo las cosas de un modo mucho mejor, porque está siendo más responsable con sus trabajadores y empleados, porque les está prestando un servicio a cambio de su trabajo mayor que la mera monetarización de la prestación, porque hace todos sus productos de una manera quizás más ecológica, más sostenible, etcétera, ¿no? Entonces, se producen ahí también sinergias muy buenas entre el tercer sector y el sector lucrativo, y muy interesantes. Después de todo lo que he podido ir estudiando y viendo en otros países, y por suerte pues llevo muchos años estudiando esto, poniéndolo también por escrito para quien quiera leerlo, y explicándolo en diversos foros, la transparencia, que antes decía que no es un fin en sí mismo, es un medio, pero es un medio que está resultando fundamental. La realidad, y los reportes de la Fundación Compromiso y Transparencia creo que lo ponen en evidencia, es que cuando las fundaciones son transparentes, el gobierno mejora. Es que es así. Es decir, crea dentro de la institución una sinergia muy positiva. Es decir, hacer una apuesta por la transparencia, por seguir índices de transparencia, que hay muchos, o sea que puedes contratar a una empresa si tienes los recursos para ello. Pero puedes buscar índices privados, puedes incluso ir a páginas oficiales como la de la Charity Commission y seguir los criterios de transparencia que ellos piden para las fundaciones pequeñas, que los puede hacer una persona en un rato, para entendernos, ¿no? Y que te dan mucha indicación de cómo estás gobernando, te dan muchas lecciones. Antes hablaba de la Charity Commission. Mira, la Charity Commission actúa de una manera, para ser una institución pública, y es, en vez de decir, lo has hecho muy mal, dicen, lo has hecho bien, pero lo podrías mejorar si siguieras esta serie de pasos que te voy a dar. Entonces te está diciendo quizás que no lo has hecho tan bien, pero te está ayudando mucho a ser tú mismo el que construya tu propia eficacia. Entonces, la transparencia es un valor que, aunque no sea un valor en sí mismo, genera una enorme confianza, mejora la estructura y hace, también se ve que el gobierno y el propio funcionamiento, el buen ambiente laboral en las instituciones que lo siguen, mejoren muchísimo. Entonces, la conclusión es, merece la pena hacer el esfuerzo por la transparencia, merece la pena hacer el esfuerzo por lo que la transparencia te obliga a hacer a continuación. Es cierto que hay muchas fundaciones muy pequeñas que tienen dificultades para hacer todo esto, pero también hay estructuras que les pueden ayudar, asociaciones y otras organizaciones que les pueden ayudar. El bien público que prestan, de alguna manera lo exige, pero además se ve muy beneficiado por ello. O sea que es un win-win, es un factor añadido muy positivo. Esa es la conclusión, es que no se podría decir algo mejor que se lo merece el fin tan bueno que hacen, se merece que lo digan, y lo digan en alto y lo pongan muy, muy claro, y ganan mucho de esa manera. Y de esa manera también se dará al sector público, al regulador, por lo tanto, también la indicación de chicos, estamos preparados para la nueva sociedad, ¿no? Una sociedad que nos demanda todo esto. Y no nos vais a tener que demandar ni perseguir por esto, porque vamos por delante. Y eso es muy positivo. Claro que sí. Claro que sí. Y desde luego el sector público también lo necesita, casi como una lección para dársela al propio sector público, que sigue en unos ciertos índices de opacidad. Nos quedamos no sé con qué sabor de boca, pero yo espero que positivo, porque en general los índices de transparencia de las fundaciones españolas son positivos y buenos, son altos. Eso es así. Han ido bastante por delante de lo que la sociedad iba demandando. Pues nada, con eso me quedo. Muy bien. Muchas gracias por venir, Muchas gracias, por estar y por contarnos tantas cosas. Estupendo. Hasta pronto. Adiós.